Muy buenos días. Nos encontramos hoy en la isla hermana de Lanzarote. Nos encontramos más concretamente en el municipio de Teguise y más concretamente en el terrero de Tao. Nos encontramos con un ilustre de nuestro deporte, un hombre que lo fue todo en la lucha canaria y sobre todo un emblema para este equipo como es el Club de Lucha Tao. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Nos encontramos con Sergio Mateo. Sergio, cuéntame, ¿a qué edad llegaste a la lucha canaria? ¿Quién fue el que te empujó para llegar a nuestro deporte? ¿Dónde empezaste a practicar nuestro deporte? Bueno, Pedro, por allá por el año 87, bueno, mis inicios fueron de futbolista, pero tengo una anécdota que siempre la cuento, y fue que yo empecé a jugar a fútbol y había un entrenador que me decía que en uno de los partidos ya el hombre ya medio desquiciado me dice, si tú no vales para el fútbol, dice, dedícate a la lucha porque yo creo que tienes el cuerpo que tienes para luchar, no vales para otra cosa. Y al final, pues bueno, por medio de mis tíos que fueron luchadores también aquí del Club Yatao, pues en el año 87 empecé a luchar en mi pueblo, que es Mosaga, es el pueblo que está a 2 kilómetros de aquí de Tao. Empecé a luchar ahí en la primera escuela municipal, que fue cuando Paquito y otro chico ahí de la villa crearon la primera escuela municipal. En cada pueblo del municipio había un equipito de lucha. La verdad que fue una experiencia muy bonita. ¿A qué edad más o menos? Con 15 años por ahí, 15 años, era 15 años. Fue la temporada 87-88, 87-88. La verdad que fue algo muy bonito. Y bueno, pues ahí fueron mis primeros pasos, ahí quedamos campeones de la primera escuela municipal. ¿Qué compañero recuerdas tú de Ahí aquella teníamos escuela? a un buen estilista que luchaba en el Tinajo, se llamaba Pablo Cabrera, que es vecino mío allí detrás, que era muy buen Muy estilista. bueno, muy bueno. Es verdad que nosotros en esa época todavía estábamos en el desarrollo, como digo yo, Ujú. y él ya era casi un hombre y nosotros pues éramos más pendigajos, éramos más delgaditos, pero bueno, y él siempre es el que resolvía las luchas, pues sabía que ya estaba hecho, era un buen luchador. Y bueno, y luego el tiempo, siempre mi tío me decía, dice, a la fruta hay que darle tiempo a que vaya madurando. Y bueno, y con el tiempo se vieron los resultados Aparte de y Pablo, ¿quién más había allí? habían que siguieran la lucha conmigo del pueblo de Mosaga. No, se quedaron todos en el camino. Bueno, pero así todo, ¿quién había? Bueno, había chicos que se llamaban Luis Miguel, Juan Jesús, y después estaba Guillermo, Víctor, Nicolás, son chicos allí del pueblo, Ujú. que yo, verdad, que ya les he perdido una pista porque, bueno, por el paso de los años ya Sí. uno tiene su vida y tiene sus cosas, Ujú. ¿no? Pero fue unos años muy bonitos. Y después ese mismo Eso año, fue una liga entre los colegios de la zona. los Solo, pueblos, solo los pueblos del solo municipio, los pueblos del los pueblos, municipio. incluso estaba incluido la Graciosa, era cada pueblo, pero ¿Qué había una. rivales, qué rivales te acuerdas de Yo aquella escuela? yo me acuerdo, de los rivales más fuertes era la Graciosa, la Graciosa siempre tenía un equipazo, claro. Allá en la Graciosa, como decíamos, los apuntaban más tarde. Bueno, y nosotros éramos pindicajillos y ellos venían con unos cuerpazos, tío, con barba y tal. Y yo decía, ¿cómo vamos a luchar con esos tíos? Si son hombres y nosotros somos pindicajillos. Pero claro, siempre ahí Pablo Cabrera era un poco el que siempre resolvía. Pues claro, en esa época estábamos De bien. esas escuelas, ¿quién recuerdas tú que después siguiera como luchador? Siguió como luchador, después aquí, cuando yo ficho en el Tao, de aquí de Tao, siguió Kiko Unpierre, siguió conmigo un par de años, los hermanos Salah, que hoy tienen ahí un niño que está luchando, Omar y Salah, Omar y Hassan, que diga. Después estuvo también de la Graciosa, estaba Pedro, estaba Goyo, que Goyo también estuvo luchando conmigo, estando yo aquí de puntal en el Tao. La verdad que destacó, hizo unas buenas temporadas también aquí conmigo. Y así más chicos, David Martín es un compañero mío, es un compañero, aparte es un compañero de trabajo, es un compañero que también salió de Guatiza, él es de la localidad de Guatiza. Y puede ser que se me escapen algunos más. Al ser campeón del municipio en las escuelas, ¿no te tuviste que enfrentar a las escuelas del resto de la isla? Sí, correcto, sí. Pero eso ya lo hacíamos por parte de los colegios, ahí íbamos por parte de los colegios. Esto fue más bien una escuela municipal, Municipal. municipal, sí. Y la verdad que fueron dos ediciones muy bonitas, que incluso el creador que trabaja en el ayuntamiento, él se llama Víctor Barreto,
está recopilando información y fotografía. Incluso me mandó hace tiempo... Hace poquito me mandó una a mí. Sí, la de Loreto Cuarto me la mandó hace 2 sí, semanas. efectivamente. Ahí, esa lucha fui a verla yo. ¿Ese hombre fue? Sí, efectivamente, ese hombre. Esa lucha fui a verla yo ahí en El Hoyo, cuando Loreto Cuarto vino en su apogeo. Sí, en su apogeo, había una paloma. un llenazo, yo me acuerdo de chiquito ahí Donde viendo. llegaba Loreto y llenaba. Sí, sí. Entonces ese hombre fue, pues ya tú Sí, sí, efectivamente. Fue el creador junto con Don Paquito, estaba recién llegado aquí. Cuando fui yo aquí en Lanzarote, en el Tao, empezaron y sacaron la escuela. Fue los 2 primeros años, fuimos campeones nosotros. Bueno, y en esas escuelas municipales de otros municipios, ¿a quién recuerda que se quedara en la lucha después? Seguramente tuviste algún rival en esas escuelas municipales que viste tú, coño, este tío va a llegar o llegó por lo menos a la lucha canaria. Después, en las escuelas municipales, no, en las escuelas insulares. En las escuelas insulares. En las escuelas insulares, para mí el rival mío siempre fue Tony Martín, el Pollo del Puerto. Siempre fue en categorías inferiores. Un tío muy inteligente. Para mí fue un luchador. Fue un luchador. Fue un luchador que en categorías inferiores, lo que tal, nunca lo pude tirar. Controlaba el tiempo, las agarras. Era una pasada. Era una Cuando cosa... tú creías que ya estaba el tiempo terminado, sí, y en 2 segundos el tiempo te miraba. Sí, es verdad que tuve luchadores, por ejemplo, después Miguel Elvira, en esas épocas insulares. Miguel Elvira, que estuvo aquí también conmigo muchos años luchando, él estaba en el San Bartolomé. El San Bartolomé en esa época tenía una buena generación. Después estaba Ángel Domingo, que era un muy buen luchador en Tías también. Bueno, yo creo que hubo una serie de luchadores, pero el luchador a batir, para mí siempre el contrincante fue Tony Martín del Puerto. Era de tu edad más o menos entonces. Somos de la misma generación, de la misma quinta, coincidimos incluso en el servicio militar. Coincidimos los dos. Tuviste un rival bastante duro en tu etapa juvenil entonces. Sí, la verdad que yo nunca fui campeón aquí en Lanzarote mientras estuve. Siempre fui subcampeón, tercero, pero yo cuando empecé a despuntar, estando él marcaba la diferencia. Bueno. Y eso tenía un buen equipo también, el Arrecife tenía muy buen equipo, pero él siempre marcaba la diferencia. Bueno, de hecho, cuando fue al campeonato del club con Francis Pérez, cuando estaba saliendo, tiró a Francis Pérez. Tiró a Francis. Era un luchador para mí. Tiró a Francis, después perdió, de los más inteligentes que he visto. La lucha, no me acuerdo quién fue el que lo tiró a él, pero tiró a Francis. Sí. Y tengo muy buenos recuerdos y bueno, eso es lo que va pasando en la vida. Sí, totalmente. Bueno, aquellos 2 o 3 años de juveniles, bueno, ya empezaste a destacar dentro del Tao, ya empezabas a competir con los grandes, pero en aquellos 2 o 3 años, pues bueno, hay que recordar. Me imagino que las luchas de selecciones, cuando fuiste convocado a la selección de aquí de Lanzarote, los torneos de Pancho Camurri. Sí, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, la verdad que siendo juvenil, pues tengo muy buenos recuerdos. Es verdad que el último año juvenil no lo luché porque esa ha sido siempre la patología mía. Tuve una lesión de columna, tuve un desplazamiento ahí de vértebra, entonces el último año pues no lo pude luchar. Tuve una recuperación ahí de 6 meses, me recuperé y bueno, y siempre ha sido ese mi fallito, ¿no? Dentro del largo de la lucha. Pero bueno, como juvenil tengo que recordar que tengo buenas anécdotas, incluso tengo una aquí, el primer torneo Andrés Curbelo, puede ser. Andrés Curbelo fue cuando con el Unión Norte tiré siendo juvenil, tendría 16 años, a Ricardo Lemes y a Marco de León y al Rubio Guinate. Y bueno, y después tengo varias anécdotas, incluso que aquí el padre de Balbino Pérez, el que supuestamente graba todo, la verdad. Él tenía una zapatería, ¿no? Y yo me acuerdo de una lucha siendo juvenil aquí, hice una lucha con el norte, tiré a Mateo Hernández, yo era juvenil todavía, era mi último año, el último no, el anterior, y tiré a Mateo Hernández aquí y siempre tengo el recuerdo, me dice, estaba grabando, me llamó, dice, quiero que la próxima semana pases por la zapatería que te voy a regalar un regalo. Y un día fui por el Arrecife, por la capital, por la zapatería que pasó por Balbino, y dice, quiero que elijas el zapato que más te guste. Y en aquel entonces yo digo, pero es que, no mire el precio, el más que te guste. Y tengo esa anécdota y me regaló un par de zapatos, ¿verdad? Y bueno, como esa edad. Después también tengo una muy bonita, Fuerteventura, que fuimos Tony Martín, Miguel Elvira y yo fuimos a un combinado de la provincia de Las Palmas contra el de Tenerife. Y claro, el referente en esa época era Francis Pérez por el otro lado y Tony Martín por el otro lado.
y yo fui un poco etapado allí. Bueno, yo me acuerdo que tiré a dos chicos uno de Tenerife y otro de Gran Canaria, no recuerdo ahora los nombres, hace muchos años. Y luego me enfrenté con Francis Pérez y claro, yo creo que él salió un poco confiado allí conmigo, agarró un poco tal y me fue de corvo así, lo saqué así de traspié, tal, bueno, lo saqué muy bonito. Bueno, creo que la lucha esa la tengo en el Facebook, si la tengo colgada. Lo saqué de traspié. Fue, y ese día para mí fue un subidón, un subidón. Bueno, ya después las otras dos ya vino a amarrar, Bueno. vino a amarrar, Pero metiste un gol en la final sí, mundial. sí. Y bueno, y sí, tengo mis recuerdos y mis Bueno, hazañas muy bonitas. Lanzarote no tiene ningún Pancho Camurria, pero tal vez esos años donde estabas tú y Tony Martín, más los compañeros, tuvieron bastantes posibilidades de conseguir Sí, alguna. hubo una semifinal, la verdad que fue una pena, porque yo pienso que Tony Martín tenía que haber llegado a la final. Fue en el cruce con La Palma, en Tinajo, que yo estaba lesionado de la columna, y Manolito Pérez. Manolito tiró a Tony Martín. Manolito creo que Verdad, eso fue una sí, fue una semifinal. semifinal. Manolito sorprendió ya a Tony y tal, y ahí nos quedamos y no pudimos llegar a la final. Pero yo creo que no se merecía porque Tony venía de haber hecho una gesta con Gran Canaria, creo que tiró 8 por lo menos. por lo menos, sí. Por lo menos 8 tiró. 8, pero luchadores que en aquella época Gran tenían Canaria nombre ya. tenía ya. Sí, me acuerdo yo no estaba en esa gesta y la verdad que fue una pena. Ese año sí me quedó a mí pena de no estar, pero bueno, son las circunstancias de la vida y lo que hay. Bueno, pasas a la categoría senior ya siendo ya un hombre destacado. No tenías a lo mejor esa categoría de puntal, pero ya te medías con casi todos los puntales de la isla de Lanzarote y muchos de los regionales que habían ya a nivel de Canarias. Sí, yo creo que ya una vez que das el salto a ser luchador senior, pues ya te tienes que tomar las cosas. Bueno, aparte yo siempre he sido un poco disciplinado, ¿no? Y en ese aspecto, pues siempre me ha gustado superarme y me ha gustado entrenar en el silencio, como digo yo, porque mientras los otros descansaban, pues yo pues entrenaba más que los demás y luego te decían, coño, ¿cómo lo haces tú y tal? Digo, chicos, esto hay que echarle horas, hay que echarle tiempo y hay que echarle tal. Entonces sí es verdad que cuando salgo del servicio militar me dedico más a entrenar y a preocuparme más, porque mi objetivo quería ser un puntal, no sabía dónde iba a llegar. Hombre, yo sé que en esa época ser puntal A era muy difícil, muy difícil. Casi imposible. Era muy difícil porque tal. Pero bueno, yo quería ver si había posibilidad de llegar a ser puntal. Y bueno, al siguiente año que salgo del cuartel y no soy clasificado, pues luchamos la lucha que creo que fichamos aquí a Chani, a Sebastián Chani. Sebastián Martín. Y con Monzo segundo. Y claro, y yo creo que uno de los pilares que te hace ser más fuerte es cuando tú entrenas con gente súper incómoda. Totalmente. Y yo sí es verdad que yo siempre se lo digo y es verdad que yo fui un agraciado en ese aspecto de entrenar con gente en este caso con Ramón González, que es Monzo segundo, con Paquito, con toda esa gente. Claro, yo cuando venía aquí a entrenar, yo decía, qué va, esta gente yo jamás la tiraré, ¿cómo muevo? Claro, y el día a día, y cuando tú veas, uno veía ya que a esa gente ya la tiraba en los entrenamientos y ya da, y que tú te veías, digo, joder, digo, coño, la cosa va caminando, va subiendo, ¿verdad? Y bueno, hicimos una liga de segunda, muy bonita con Tenerife. Estaba el Santa Cruz, el San Isidro, estaba pues, el Punta Brava, estaba el Arrecife, que fue campeón. El Arrecife pues, tenía a Julián, tenía a Paquito, cuando fue el año ese que se fue Paquito Patán, Miguel Ángel Betancor, tenía a Tino Rodríguez, tenía Mario Hernández, tenía un super equipo, la verdad que era. Y nosotros, pues, bueno, hicimos nuestro papel. Chani ahí luchó 2 o 3 luchas, no sé después los problemas que tendría a nivel con el club, que no vino más. Y bueno, nosotros mantuvimos el equipo. Bueno, pues yo ahí empecé un poquito a destacar. Monzo era un poco el puntal, el que mantenía el estatus del equipo. Y yo era el luchador no clasificado, pues claro, salía en las 2 o 3 primeras sillas, te tiraba 2 o 3 tíos y tal. Y a la final, pues ya hacía luchadas que te tiraba 6 o 7 tíos. Y dices tú, pues ya era una cosa normal, ¿sabes? Ya era como normal. Y es verdad que ese año, pues me salió una temporadita. Y al año siguiente es cuando ya me nombran puntal regional. Entonces, yo es verdad que me salieron novias y
claro, y uno, pues yo lo que quería, yo lo que le decía al club, que yo lo único que quiero aspirar es luchar con los mejores. Es la única proposición que les puse. Me acuerdo que fue la inauguración del terreno del Pancho Camurria en Tenerife, que ya ese campo yo no sé si existirá, porque eso es un pabellón que se hizo allí, y fue la inauguración, fue una lucha televisada, que fue con el Santa Cruz, y en esa lucha tiré yo a 8, tiré a 8 y era la inauguración del campo, y estaba el alcalde de Teguise allí, y bueno, y ahí tenía novias, ya estaba un poco comprometido casi con el Aría y tal. Y bueno, pues me salió una lucha espectacular y después, bueno, las cosas de la lucha, que después sale uno iba a comer, estaban por allí hablando y tal, y yo les dije a ellos que yo la única requisito que ponía es que yo quería competir con los mejores, porque yo quería crecer logísticamente. Hombre, todo lo económico en aquella época es verdad que había economía y que había dinero, porque sí es verdad, tengo que decirlo también, pero que todo no era eso, sino que yo quería crecer y estar con los mejores. Pues así fue que el Tao se esforzó y sacó el equipo en preferente. Al año siguiente sacó el equipo en preferente. Es verdad que yo tenía novias para irme a otro sitio, pero decidí no ir a ningún lado y me quedé aquí y fue cuando... Cuando ficharon a Juan Ramírez. Efectivamente, ese fue el año que vino Juan Ramírez. Yo cuando yo vi a Juan Ramírez, yo decía, Un ropero 4 puertas. madre mía, yo decía, Dios mío, yo no había visto un ejemplar luchístico con un cuerpo así, con tal, tan bien hecho. Tenía los cuádriceps más grandes de la lucha canaria. Es increíble. Yo, una persona, aparte de lo que tenía de grande, era de corazón. Y bueno, y después con Tony, también una gran persona. Y bueno, hicimos un buen equipo, efectivamente. Después regresó Paquito, ese año regresó Paquito también. Y después estaba Monzo, estaba Miguel Elvira, estaba Tano Collado, estaba Santiago Rodríguez, el pobre ya falleció, Santiago Navarro, perdón. Teníamos un buen equipo, muy buen equipo, Miguel Ángel Betancor, muy bien, muy buen equipo. Y yo creo que ese fue el salto un poco que me ayudó a mí a crecer logísticamente, porque claro, te vivías con luchadores de la talla de Juan Ramírez y de Tony, y ya cuando venían los equipos aquí, decías tú, joder, vaya nivel. Pero también esto lo van a ver mucha gente, hay que decir que te hiciste en el terrero. Tú eras de los que venías a estrenar y estrenabas una hora y media de pantalón. Porque yo lo sé, pues yo en mi época me preocupaba por quién eran mis rivales y ser lo que estrenaba. Era de los que venías el primero y salías el último. Y estabas agarrando hasta última hora con Monzo, con con el otro, y no te importaba caer 400 veces una noche, pero seguías pegado. Y era la única forma de crecer logísticamente. No, esa es la única herramienta que hay. Si ahora mismo piensan los luchadores que están saliendo que la herramienta que hay es el gimnasio, yo creo que están equivocados. Es lo que estamos viendo. A mí me hicieron una entrevista el año pasado y dije, claro, que hoy hay un tema con los luchadores. Yo lo que veo que los luchadores, hay unos cuerpos espectaculares de luchadores, espectaculares, pero lo que veo yo de luchadores es muy rocoso. Está Son más culturistas que luchadores. Efectivamente. Entonces yo veo luchador, ¿qué pasa? Que está bien, que se puede compaginar el gimnasio porque es un complemento que te ayuda. Sí. Pero es verdad que no vas a seguir si tú el pantalón no lo desarrollas como mínimo una hora y media, que es lo que hay que dedicarle para que tú desarrolles bien las mañas. La fuerza física, todo, al final el espectáculo no brilla, creo yo. Yo pienso que, hombre, verdad que yo ahora mismo tengo un físico que no lo tenía. Yo ahora, pues, cuando luchaba, pues sí, lo máximo que yo llegué a pesar fueron 125, casi cerca de 130 kilos. Ahora estoy pesando 98, 100 kilos, ¿sabes? Un peso de una persona normal porque, oye, pues tengo unos problemas de columna, de huesos y tal, pues me he operado y algunas cosas. Entonces, pues ya requiero otra vida, pero cuando estaba luchando a nivel competitivo, sí es verdad que entrenaba como el que más. Y cuando me salía mal una lucha, cogía el bolso y venía a entrenar solo, pues me metía en el gimnasio, iba a correr, ¿verdad? O llamaba a un compañero, veníamos a entrenar. ¿Sabes? Esas cosas yo no sé si se echan en falta, pero sí creo que el luchador se tiene que preocupar más del pantalón, creo.
Y una cosa es que el gimnasio es un complemento, pero te quita mucha movilidad a la hora de desarrollar una maña, ¿vale? Entonces, sí es verdad que no quiero entrar en polémica con nadie, es verdad que antes habíamos luchadores grandes, con peso, con tal y tal, pero sí es verdad que la figura del luchador era un poco más diferente, más No, diferente. no, yo siempre lo he dicho, yo en mi época, lo mío, a mí el gimnasio nunca me gustó, Sí. poco lo toqué, y lo mío era nada más que carreras y abdominales, y luego horas y horas de pantalón. De pantalón. Claro. Tenía la suerte de tener a Tonono, a Tomás el Toro, toda esa gente para entrenar, Eso. y ahí crecía. Eso, Pero yo era el que llegaba primero y apagaba la luz del terreno y estaba en el Claro. centro del terreno todavía pegado a las 11 de la noche, 10 y media de la noche. Efectivamente. Pero tú hoy en día ves los chicos que están por ahí, y que tú los habrás visto, que pegan la primera agarrada y ya están mirando para el tiempo, mirando para el árbitro a ver si les echan una mano. Nosotros, ¿te acuerdas que agarramos agarrar de 3 minutos y no 2, sino Sí, 3 sí. agarrar? Yo pienso que los luchadores de nuestra generación, hombre, ustedes son un poco más, Sí, más, otro más nivel. anterior a la mía, pero sí es verdad que yo puedo decir que lo que yo viví, enormemente agradecido porque tuve la suerte de agarrar, e incluso me acuerdo de que agarré contigo allá en San Mateo cuando estabas en el No me Finamar. acuerdo yo de eso. Sí, hay una lucha que se separó Pedro Cano. Fue cuando se rompió Pedro, Sí, con Juan Ramírez. sí, efectivamente. Tienes razón. Sí, efectivamente. No me acordaba yo de Sí, eso. efectivamente. Yo tengo una foto, Sí, incluso sí, pues me tiene que pasar eso. tengo una foto tuya agarrando conmigo allí en el pabellón de tal. Y te hace ser más fuerte, pero hay que entrenar. Hay que Sobre todo, entrenar. hay que entrenar. Hay que hacer mucho pantalón y practicar mucha maña. Yo lo que veo ahora que se han perdido las luchas de pie, las luchas de aire, todo a base de la boca del pantalón y escallar luchador. Sí, nada más que tronchada. Bueno, yo tenía mi manera de luchar, yo era una persona muy aterrizada por los vacíos, por los garabatos, los toques para atrás. Tal. Y yo siempre le doy consejo a los luchadores, porque es verdad que mantengo conversación con algunos chicos y tal. Digo, hay que rozarse. El luchador que sale y no se roza la carita y que está y no se despeina, eso es mal síntoma, porque el luchador que mete la carita, hombre, sin hacer falta, sin notar, es el luchador que pone ganas. Y es verdad que es otra época. Nosotros también tenemos, a mí me pasaba y a ti te pasó, que nosotros cuando llegaba a final de temporada, nosotros queríamos subir de categoría. Me imagino que cuando te subieron a apuntarse regional, fue un gozo para ti impresionante. Joder, cuando me subieron a apuntarse regional, y cuando hacemos el preferente aquí, ese año aquí, cuando filan a Juan Ramírez, ese año, en el año 95, eso fue un año, vamos, eso fue el loco. Yo tiré a todo lo que estaba aquí en Lanzarote, lo tiré ese año y yo decía, Dios mío. Claro, y Juan me decía, dice, es que tienes números para ser puntal B. Dice, tienes números. Yo me acuerdo cuando vino Milín aquí, ese año estaba Milín también. En el Yais. En el Yais. Cuando vino Milín aquí, el primero que lo tiré fui yo. Y dije, yo, Milín. Tuviste la suerte de tirar a Milín. Sí, sí, al Milín. Uno de los pocos luchadores que no pude tirar yo. Sí, Milín, sí. Milín, la manera, yo creo que la manera de luchar de él y por mi manera de luchar, yo iba mucho de garabato, entonces él cuando venía a tal, pues yo atacaba de garabato y siempre, pero con Emilín, con Tony Martínez después del Puerto, en el año 95, yo hasta el año 95, que me suben a puntal B, no había tirado a Tony Martín, había agarrado con él, el año anterior que me suben a puntal C regional, y nos habíamos separado, pero yo nunca, me separé una vez con él, pero él en categoría inferior siempre me había tirado. Ese año fue la primera vez que lo tiré yo a él. Después estaba también, aquí estaba, por el norte estaba Mateo, estaba el Callejón quinto, Callejón cuarto, no, perdón, el Callejón tercero, Ambrosio. Ambrosio no. Ignacio, el cuarto, estaba aquí. Sí, estaba aquí. Estaba en Aría. Estaba en Aría, ¿verdad? Estaba en Aría. Y después estaba en Tinao, estaba Sisto, Carmelo Guillén, Jorge Quintero, Alejandro Collado, el Piraña. Pedazo de selección tenía ese año. Eso hicimos una lucha aquí que no cabía. Le ganemos nosotros aquí. He visto la foto por ahí, tenía una selección. Sí, le ganemos nosotros aquí. Las dos luchas le ganemos nosotros aquí.
Aquí me tiró Carmelo Guillén lucha lucha, otro luchador que tengo muy buenas con Carmelo Guillén. Yo decía, yo no voy a tirar nunca a Carmelo Guillén, no voy a tirar nunca a Carmelo Guillén. Y el año que me suben a Puntal B es cuando ya empiezo a tirar a Carmelo Guillén. Pero siempre... Y no es porque tú eras más fuerte, sino al subirte en la categoría Puntal B te creíste que era grande. Sí, no, me tienes que también tener, efectivamente, tienes que creértelo un Te poco. lo creíste tú. Sí, efectivamente. Y si, coño, si me valoran de Puntal B es que soy un hombre. Sí, efectivamente. Yo vi mucha gente así que de conejo no tiraba a nadie, de que subían de categoría, siendo el mismo luchador, el mismo peso, empezaba a tirar. Pero sí es verdad que siendo puntal, yo a veces al luchador ese, al correoso, el más peligroso, le tenía ¿sabes? Ese respeto. Yo prefería agarrar con uno que fuera con una letra superior a ese correoso, porque al final siempre te daba ese sustillo, pero bueno, son cosas del deporte. Y como dice, el chico ganó y el grande perdió. Eso vale. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste más luchando en el Tao? Estamos hablando del año de Puntal C con Juan Ramírez y Tony Valerón. Al año siguiente subes a Puntal B. Sí, al año siguiente subo a Puntal B. Me quedo... yo siempre creí que habías echado un año en el TIA, no sé por qué. No. Es verdad que tuve ofertas del TIA tentadoras, pero nunca, no tuve ofertas. Pues ¿sería eso que se oyó de que ibas para allá? Pues tuve ofertas del TIA, tuve ofertas de fuera de la isla y tal, pero siempre fui fiel al club. Y bueno, porque al final saqué mis conclusiones y bueno, es verdad que hubiera podido haber ganado un poco más en aquella época. Dinero no pero efectivamente todo no lo era, efectivamente. Yo tenía otros pensamientos y siempre fui un poco disciplinado en ese aspecto. Y siempre pues me quedé por aquí. Y es verdad que en el año 95, cuando me suben a Puntal B, al año siguiente volvemos a ser preferentes, volvemos a fichar a Juan y me quedo yo como Puntal B. Fichamos a Jorge Quintero, que estaba en Tinajo, fichamos a Jorge Quintero como Puntal Juan Ramírez estuvo 2 años seguidos acá. Sí, lo que pasa es que Juan estuvo nada más que media temporada, por problemas aquí, no sé si por problemas que hubo con el club y tal. Vale. Estuvo media temporada y después nosotros seguimos, Jorge Quintero y yo seguimos en la competición aquí insular, que era una categoría menos. ¿Vale? Entonces, pues terminamos y después al siguiente año me quedé yo como Puntal B. Y luego ya en la 99 es cuando pierdo la categoría de Puntal B. Pierdo la categoría de Puntal B, bajo Puntal C, 99. ¿La perdiste por alguna lesión o porque te quedaste luchando a nivel insular? Sí, efectivamente, ya el rendimiento, cuando eso también, aquí habían buenos equipos. Y yo estaba apuntalando, donde eso estaba Juan Miguel Ángel Marillal, Juan Pedro Armas en el Tinajo, Rafa Rodríguez por las parcelas en Tía, Javier Armas en el Tía. En Aría estaba Tony Martín, el Pollo del Puerto, estaba Mateo Hernández, ¿sabes? Carmelo Guillén, no sé quién más estaba con Carmelo Guillén en Tinajo. Pues así, entonces pues yo ahí un poco, es verdad que tuve una temporada un poco regular y bueno, y perdí la categoría y seguí como Puntal C regional. Y después creo que al año siguiente fue cuando fichamos cuando viene Marcos Galván. Es que no recuerdo ahora si fue ¿Marcos estuvo en el TAO? No, Marcos Galván viene la temporada esa. Yo creo que es la 98. No sé si es la 98 o la 99. Yo creo que es la 98. ¿Marcos estuvo con Domingo Ramón o Domingo estuvo antes? No, con Domingo Ramón estuvo Emilín II. Emilín II y Manolí Alemán. Efectivamente, Domingo Ramón. Y después llegó Marcos Galván. Y después llegó Marcos Galván. Después llegó la generación Marcos Galván, que fue el que marcó una época. Una época aquí. Marcó aquí y a nivel regional. Sí, Marcos fue fuera de serie. Marcó una época aquí, vamos. Tipo, no sé, es verdad que tuve buenas agarras con él, tengo que decirlo también. Tuve buenas agarras con él. Lo pude tirar aquí una vez, lo tiré aquí en Tao. Bueno, yo lo tiré un par de veces, estando él en Tegueste, en el año 95 fuimos a un día de Canarias allí, que me iban a dar el trofeo Luchador Revelación. Ese año que estaba José Miguel, era el presidente de la federación. José Miguel Martín. Efectivamente, me dieron un Luchador Revelación. Y en esa luchada tiré yo a Jorge Pulido y a Marcos Galván. La verdad que fue una lucha de locos, pues salí con Francis Pérez. Y después vino Marcos a hacer un torneo aquí, el torneo de la Candelaria, también ahí agarré con él, lo tiré. Y después cuando vino a Yaiza,
me tiró él, es verdad. Ahí es cuando ya él vino y qué buenas agarras con él. Y después sí, en una de las luchadas sí lo tiré yo aquí en Taba y después ya no lo tiré, ya marcó una época aquí que estaba Sí, a intocable. otro nivel, la verdad Sí, que estaba intocable, no, llegó un no, momento que hubieron no, buenos luchadores, pero poca marcó. gente le tocaba los Sí, sí, pantalones en aquel marcó momento. una época. Marcó, yo creo que quitando a Francis en esa época, Bueno, yo creo que incluso a Francis lo llegó a tirar aquí estando aquí en el sí, Jackson, ¿eh? sí, sí, yo creo, sí, Creo, sí, creo sí, sí, recordar yo, esas agarradas que sí, tiró sí, sí, a, sí. Y que Francis Francis lo fue, tuvo tirado y el tío se revolvió y sí, no sé sí, si fue un traspié o una media sí, cadera, lo sí, metió. y Francis, porque Francis no puede qué Bueno, decir de Francis, porque Francis de ma- la misma generación mía y Francis donde quiera que iba marcó 10 o marcaba, 12 años. sí, era algo. Hombre, también es verdad que a lo mejor cogió una etapa que había poca gente que le hiciera frente también. Sí, por sus condiciones físicas, la verdad, y aparte que era una Hombre, bestia. 2 metros, 170 kilos Sí, y después y aparte, preparado como y un caballo. preparado que estaba, y aparte que sabía luchar y tenía Sí, sí, sí. unas condiciones, como digo yo, tiene unos brazos que enseguida de que No, 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 no. basculaba, ¿sabes? Era un Enseguida. puntal que era capaz de tocar por dentro a cualquier Sí, otro puntal sí, nada, contrario, nada, cogerle un eso. mulo a cualquier puntal. Y decía, tío, 2 metros, puntal cogiendo Yo, un mulo. la verdad que sí es verdad que uno tiene buenas experiencias con otros luchadores que es Mm. verdad que son más mayores que uno, pero es que Francis era algo imbatible, era algo. Sí, sí, sí. Era Él, algo. mientras que él Sí, quiso, sí, la verdad que él marcó llegó un una momento que ya época el tipo ya y es vio que no una tenía pena rivales y porque tal cual y se abandonó un poco, sí, pero sí, bueno, yo cuando ya salió la gente en la última, ya en sus últimos años, ya venía una generación fuerte como era Marco Ledesma y tal, sí, pero pero fue también porque ya él empezó a sí, abandonarse porque no tenía sí, rivales en Canarias. yo también pienso que sí, yo pienso Estuvo ahí que 10 o sí. 12 años ganándolo Y, todo. y en esa época creo que también había luchadores de la talla, estaba Silvio Santana, estaba Sí, Valentín Miguel Torres, Ángel estaba Marillal. Miguel Ángel Marichal, que eran luchadores de envergadura, estabas tú que eras un poco más mayor, había muchos luchadores, pero marcó una época bestia, No, bestia. no, yo agarré con él y la verdad No, que, no, yo sentía aparte del Parry, que el Parry fue para mí lo más grande que he visto en la lucha canaria y lo más fuerte que trompezaba por ahí, agarrar con el pollito era intratable. Lucha alguna vez y tal cual, pero ese tipo, cuando él quería, no había hombre para él. No, no, no. Él vino aquí un par de veces aquí a luchar cuando estábamos en prefrente con Juan Ramírez. E incluso Juan decía, "Uf, qué pasada. No, no, O no, sea, no. de corva. Yo me acuerdo que Juan Ramírez lo tiró aquí de corva y uno le metía le iba uno de garabato y ni lo movía. No, no, se Era reía, se algo, reía de uno, era se soltaba de algo, brazos porque de la era potencia que tenía. algo, era algo increíble. La Era verdad que fue de una comunal. época bonita. Y tal. ¿Cuánto tiempo estuviste más luchando? Después de que te bajaron de Bueno, y apuntarse. después estuve aquí luchando a nivel de Lanzarote, en segunda, que le decíamos antes la segunda, con un puntal regional, que en este caso era yo. Estuve hasta el año 2002-2003, fue cuando ahí me lesiono, me diagnostican un principio de hernia discal, y entonces un poco, bueno. Oye, pensé que había sido algo de la rodilla. No, no, Fue una no, hernia en discal. principio, sí, en principio de hernia discal, un poco, yo creo que es una lesión que ya venía con tiempo arrastrando, la verdad, y yo ya estaba notando que mi rendimiento no, ya veía yo. Querías, pero ya no podía. El Efectivamente, cuerpo ya no te no, ayudaba. claro, y que ya ves tú que las nuevas generaciones que vienen saliendo ya te vienen pisando, ¿no? Ya en Mm. esa época ya venía Efraín, era juvenil, o ya era último año juvenil, estaba no sé si Kirin también, pero yo con ese chico no llegué a agarrar, pero con Efraín sí llegué a agarrar. Ya me dio una lucha aquí, después ya tú, la gente de la cola, de la media cola, te costaba ya a veces tirarlo, y decía, uff, no. No, no es que fuera eso, sino un poco decidido. Yo creo que vamos a dejar un poco el tiempo que pase, a ver cómo va evolucionando la cosa. Y después entre eso y el trabajo, la vida familiar, una cosa y la otra, pues ya yo veía que volver para mí era un atraso. Y yo creo que tomé la decisión de retirarme y digo, bueno, que me recuerden por lo menos cómo fui y lo que fui y que no me recuerden arrastrándome por un campo de lucha, como digo yo, no, ese no es mi pensamiento. Mi pensamiento es retirarme, oye, es verdad que caí de gente de la media, pues sí, yo tengo que decirlo Todos hemos pasado por ahí. todos hemos pasado esos baches y después tenía una personalidad que me preocupaba mucho cuando no me salían bien las cosas
y quieras o no quieras, pues me sentía responsable de un equipo y no quería fallarle al club y bueno, y ellos siempre apostaron por mí, cuando estaba, incluso Paquito siempre era uno de los que siempre apostó por mí, siempre apostó por mí, e incluso los anteriores presidentes. Y bueno, eso fue un poco, es verdad que fue una despedida un poco fea, pero bueno, son circunstancias de la vida y ya está. Bueno, Y yo creo terminaste tu época luchador, pero te quedaste entrenando a los chicos. sí, es verdad que me quedé entrenando un poco ahí a los chicos y estuve ahí un par de años, que incluso de los que están luchando, el que sigue es Andrés. Bueno, Sisto lo dejó un poco, pero es verdad que tuve a Roberto Barrios también lo tuve, que fueron en categoría cadete, fueron subcampeones de Canarias por club. Estuvimos aún por una lucha, no quedamos campeones. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, la verdad que me gustó, fue una experiencia bonita. Y después por circunstancias pues ya lo dejé un poco y después Paco volvió a contactar conmigo quería que yo entrenara el primer equipo, eso fue en el año 2009, 2010 cuando estaba Efraín aquí, estaba Efraín y Alberto Cabrera Tensi, el pobre en paz descanse. Y la verdad que bueno, llevamos un buen año también ahí con Efraín y bueno, yo les aporté mi poca sabiduría que tenía de la lucha, pero bueno, se la aporté, fue un año bonito. Qué pena no haber quedado campeones, pero estaba fácil también por el otro lado, en Unión Norte. Pero bueno, fue una experiencia bonita que están ahí en el recuerdo y que siempre se quedarán en mi recuerdo. Y si es cosa que tengo que agradecer a la lucha canaria es los amigos que hace. Eso es. Sí, vinculado de alguna forma, conectado con la lucha canaria. Yo, cada vez que me llama Paco para cualquier cosa, intento siempre estar disponible en ayudarle, en lo que sea, incluso en concentraciones que hace a veces con los chicos, en La Graciosa, en cualquier playa o lo que sea, intento ir y aportar mi granito de arena, mi pequeña sabiduría con lo que yo saqué de la lucha canaria y eso y poco más. Es una pena que la tontería esta que hay hoy en día de tener que sacar un título para poder entrenar a la base. Un puntal como tú, un tío técnico como tú, que fuiste puntal B en tu momento luchístico, que no puedas seguir entrenando pues no tenga un título. Hoy en día sacar un título de entrenador casi hacer un curso universitario. Sí, yo creo que el año pasado o hace 2 años Paco me lo dijo, yo eché la solicitud y cuando qué va, por mi trabajo, porque uno tiene su vida, Claro. Al final uno no tiene... Hay que dedicarle un montón de horas a ese curso. Y yo creo yo creo que con todos los años que tú demostraste... Yo pienso que las federaciones tienen que un poco, no sé, si será de alguna manera, hombre, yo pienso que hay que pedir una titulación, yo creo que tenemos que estar formados a nivel formativo, a nivel físico, a nivel de educación física, saber los ejercicios que hay que darle a los pequeños, saber la psicología, saber dar un poco las mañas y saber la alimentación. Yo creo que hasta ahí yo entiendo, pero yo creo que se puede hacer unos cursos de reciclaje y bueno, yo creo que será algo más práctico, pero ya si te siguen ahora a ser entrenador de lucha, una carrera universitaria, que creo que me han dicho que es una carrera universitaria, yo creo que ahora mismo yo no estaría dispuesto porque no tengo tiempo para eso y eso me requiere mucho tiempo de vida. ¿Sigues yendo a los terreros? Sí voy y sobre todo darte las gracias, Pedro, porque a través de las redes sociales soy un fanático de las redes sociales. Yo siempre, verdad, sigo todo a través de las redes sociales, porque es verdad, eso hay que dar las gracias a ti y a gente como tú que nos hacen ver y saber de la lucha canaria. Y si voy a algún terrero y voy a alguna lucha, es verdad que por mis circunstancias, pues mis hijos hacen deporte y también los sigo a ellos, entonces, pues claro, como todo padre, pues también tiene derecho a seguir a sus hijos y bueno, y siempre que tengo mi ratito, pues me echo mis escapadas y vengo a ver mi lucha. ¿Qué crees tú que le falta a la lucha hoy en día para que salgan esos puntales que salían en tu época? Bueno, yo pienso que ahora mismo la lucha tiene un esplendor muy bueno, creo, eso es mi opinión, por lo que veo, sobre todo ahí en Fuerteventura y en La Palma, que tiene un auge muy grande. Yo creo que a nivel de aficionados, yo creo que está muy bien. Sí es verdad que a nivel luchístico hay carencia, es verdad, tengo que decirlo,
porque hoy las estrategias, hoy el tema de los intereses, y pienso que no sé cuál será la herramienta, pero sí es verdad que hay que tomar más medidas a que se vea el espectáculo que se veía anteriormente, de antaño. Yo creo que hay que volver a la era de los 90 y de los 80, que ahí se veían luchadas de, bueno, yo no sé si, bueno, yo creo que tú cuelgas algunas de luchas antiguas y luchas tal, que dices tú, eso verlo hoy, sí es verdad, ves a algún estilista muy poco, pero lo que veo yo es que hay mucho luchador con mucho peso y poca movilidad. Y claro, y todo eso se basa en la fuerza y no hay mucha destreza y tiene que haber más maña, que realmente es el arte de la lucha canaria, ¿no? Y hombre, con eso no quiero decir de que haya que hacer discriminación a ninguna persona, sino que hay que buscar las herramientas que digan que esto es un espectáculo digno de ver, ¿vale? Porque yo pienso que la lucha canaria es algo para mí espectacular. Yo creo que como luchador que fui y como aficionado que sigo siendo de la lucha, creo que faltan herramientas en ese aspecto, de que haya más espectáculo, más lucha. Sí, Más sí, lucha. sí. De alguna forma hay que recuperar ese momento de la lucha canaria, que la gente, antes lo decía aquí un compañero tuyo, que hoy en día a los chicos cuando se les enseña la lucha canaria se les enseña más a no caer Sí, que ir a tirar, al sí, contrario. efectivamente. Están buscando la forma que Efectivamente. se Los eliminen, que intereses, metan brazos. es los intereses, ¿verdad? No sé, yo pienso que yo vi un vídeo de hace poco, no sé cuánto tiempo hace que lo vi en el Facebook, no sé quién lo colgó, no sé quién fue, de una agarrada de Santiago Rodríguez el Maorero y Kiko Lozano. Oh, madre mía, eso cuando se haga un curso de monitor de lucha canaria, eso es lo que hay que llevar ahí a ese curso para que vean lo que es lucha canaria, ¿eh? Totalmente. Uno arrancaba de Una cadera, otro de cadera. garabato, otro de burra, era algo espectacular, Sí, espectacular, en esa espectacular. lucha estaba, eso fue un desafío, estaba yo presente, Sí, tal, y sí, eso fueron 20 segundos, una por el otro, una sí, por sí. el otro, una por el otro. No, por Yo poner un decía, ejemplo. Dios mío, Poner un ejemplo. Y es verdad que. una Y sí es locura. verdad que tengo que decir que hay que reconocer que hay muy buenos estilistas, ¿eh? Yo veo, hay Hay buenos luchadores, hay luchadores. muy buenos luchadores. Pasa que no le Pasa que, ve. claro, que cuando se miden. El problema es que hay muy buenos luchadores que yo veo hoy en día, pero no les veo yo que vayan a ser puntales, ser regionales. Ya no les pido otra categoría, sino aunque sean ser regionales. Veo que van a ser destacados de la lucha. Ojalá alguno me Sí, calle la boca y llegue a apuntarse regional, pero sí, que no. es complicado. Yo creo que. No sé, porque uno igual va a hacer una valoración o hacer una crítica y a Mm, lo mejor se va a ir fuera de contexto, pero yo pienso que hay que buscar otras herramientas. Yo pienso que para eso hay que sentarse y, como se dice en las asambleas, y buscar herramientas en las que no exigirle al árbitro que sea el culpable, siempre es el culpable de que el otro mete la cabeza, de que el otro no saque una mano, de que el otro. Yo pienso que hay que buscar herramientas entre todos y ver un poco que la lucha sea más viva, más ágil, más. Le falta, yo pienso que el luchador está hecho de muchos gimnasios. Yo pienso, esa es mi opinión personal. Entonces está muy rocoso, está muy rígido y sí, hay uno que está más fuerte que el otro, pero donde la fortaleza es lo que va a sobresalir un poco uno del otro. Yo pienso que hay que buscar otro tipo de herramientas. No sé cuál será, porque realmente la verdad que no me gustaría decirlas, pero no sé cuál será. Sergio, muchas gracias por este ratito. Pues nada, Pedro. Espero verte pronto en los terreros de entrenador. Yo espero que de alguna forma, si Bueno, no, yo si no tengo puedes hacer seguro, este curso tengo esa ilusión. preuniversitario, que la Federación Regional se dé cuenta de que luchadores como tú tienen que estar sentados en los banquillos, tienen que, Hombre, yo para siempre, que haya otra vez estos luchadores estilistas que salgan al terreno a derribar y no a caer. Yo creo que tienen que volver a ver entrenadores como tú en los banquillos. Hay muchos por ahí que tienen que estar ahí.
Hombre, yo te agradezco a ti tus palabras y tal, pero bueno, hombre, yo dentro de mi sabiduría, la poca que tengo, y siempre intento transmitírsela a los jóvenes luchadores y aconsejarles siempre dentro de lo que yo aprendí de la lucha canaria. Si es verdad lo que dices tú, yo pienso que la federación tiene que valorar las personas que han sido realmente algo dentro de la lucha canaria, no en este caso el mío, ¿no? Sino de los que han sido, porque realmente al final esos son los que realmente pueden aconsejar a estos jóvenes promesas una serie de cositas que igual los hacen Claro. prosperar más. Y ya no hace falta que hayan sido puntales regionales, que hay un montón de luchadores por ahí que fueron tíos de la media, que tú sabes como yo, hay un montón de tíos que eran espectaculares, que luchaban por todos sitios, que necesitan estar en un banquillo enseñando a los niños. Efectivamente. Aquí en Lanzarote había un luchador que yo no lo conocí hasta que fiché en el Tinajo, y ese tío me maravillaba. Era Valentín Elvira, el Pirri. Fuerte tío para luchar, fuerte tío con tres. No, cada vez que agarraba yo, fuerte tío más contrista para tirarlo. Debía hacer cosas en mi equipo en el Tinajo y yo decía, Dios santo. Sí. Un tío que engañaba, pero qué tío. Al más guapo. Ese tipo debería estar también enseñando niños, Sí, Dios mío. Es verdad. Y como hay muchos luchadores. Sí, mucho. Aquí en Lanzarote había mucho. Lanzarote siempre ha sido una isla escondida. Sí, Lanzarote y La Palma siempre tuvieron luchadores muy tapados y escondidos. Sí, escondidos, muy tapados, muy escondidos. Venían puntales de otras islas que se querían comer el mundo y ¡boom! Sí, es verdad. Conocían muchos que fueron a La Palma en su momento, iban comiéndose el mundo en la liga regional y llegaban a una liga de segunda a La Palma y a la cuarta, quinta luchada decían, me quedo en Gran Canaria. ¿Dónde salió este? Cualquier tío tapado que había por ahí. Sí, es verdad, eso eran otros tiempos. Pues Sergio, muchas gracias por este ratito. Venga, muchas gracias a ti. Echaremos otro rato más adelante. Vale, venga, gracias.